Señor, a adorarte, a tener un tiempo de intimidad contigo. Luz y salvación, eres tu Señor, necesito a ti. Desesperación, escuchas mi oración, sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor.
gloria porque hizo gran veremos. En esa actitud de oración y adoración sigamos alabándolo, porque tú eres nuestro Rey, Padre Santo. Tus misericordias se renuevan diariamente, también nuestras fuerzas, porque queremos adorarte diariamente, Señor. Tú estás en primer lugar, tú estás ahí en primer lugar, tú reinas sobre nuestras vidas, también reinas sobre nuestro corazón. Vamos, cántele, cántele en espíritu y en verdad. Vamos, vamos. Mueve mi corazón, agua que sacia mi sed, hotel que subiré hoy mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, hoy mi canción. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Repítanle. Oh, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios.
puedas estar presente. Gracias, Señor, por este momento. Te glorificamos y en Cristo Jesús te hemos adorado. Buenas tardes, queridos miembros del Ministerio de J25. Qué rico saber que están conectados a través de nuestras redes sociales, que están conectados a los servicios de la iglesia. Le damos gracias a Dios por podernos conectar y poder tener este servicio el día de hoy, porque es una bendición poder escuchar su palabra para que ya sea sembrada en nuestros corazones y guiada bajo el Espíritu Santo. Gracias, Dios, Señor, por este tiempo que permites que podamos compartir de tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes planes de bienestar y no de calamidad a fin de darnos un futuro y una esperanza, Señor. Sabemos, Señor, que tú, Señor, diriges cada paso que andamos, cada decisión que tomamos, Señor, está dirigida bajo tu gracia y bajo tu favor, Señor. No hacemos nada, Señor, sino hacemos bajo tu voluntad y bajo tu cobertura, Señor. Gracias, Dios, por este ministerio, Señor. Gracias, Dios, por la iglesia Casa sobre la Roca, por nuestros pastores, Señor, por el pastor Darío Silva, Señor, por la señora Esther Lucía. Gracias, Dios, por esta palabra que va a llegar y va a quedar clavada en nuestros corazones para poder llevar este mensaje a muchas personas, Señor. Te encomendamos esta enseñanza a ti, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándola, Señor, guiándonos y dándonos esa guía espiritual, Señor. Gracias en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más estamos reunidos aquí para traer el mensaje de la palabra de Dios. Después de este tiempo que pasamos tan maravillosos con alabanza y oración, quiero continuar con ustedes compartiendo el mensaje que el Señor nos ha regalado de la serie Sin Límites. Y hoy tenemos que hablar necesariamente de las maneras como nosotros mismos hemos limitado la bendición de Dios. A veces sentimos que Dios no está presente cuando tenemos ese problema tan grave. Puede ser un problema económico, puede ser un problema de salud, alguna catástrofe o algo que llega en cierto momento y no esperamos que llegue. Pero Dios está ahí y está ahí con sus brazos abiertos para dejar caer esa bendición del cielo y ayudarnos. La palabra nos enseña que nosotros somos la creación perfecta del Señor, que nosotros somos la niña de sus ojos. Génesis 1, 26, 31 nos dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Más adelante, en Génesis 1:31 nos dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Nosotros, su creación, somos considerados por nuestro Padre como algo muy bueno. Dios no nos desampara nunca. Él siempre quiere estar con nosotros. Parte de su plan perfecto es estar a nuestro lado, pero ¿nosotros lo queremos a nuestro lado? Éxodo 19:5 nos dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. También el Señor tiene planes futuros para nosotros y nos lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. En la palabra encontramos al menos 3.565 promesas y cada promesa trae una bendición para cada uno de nosotros. Una de ellas es Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza.
Entonces la pregunta es, si hay tantas bendiciones para nosotros, si el plan de Dios es bendecirnos, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esas bendiciones no están llegando a nuestra vida? Y la respuesta es, porque nos hemos vuelto especialistas en limitar la bendición del Señor. Y hay 3 formas particulares que el ser humano usa para limitar esa bendición del Señor: el pecado, la desobediencia, y no somos hacedores de su bendita palabra. En cuanto al pecado, Romanos 3:23 nos dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Asimismo, Isaías 59:2 nos recuerda: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son esos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Hemos aprendido que el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Que el plan del enemigo es actuar a través de tu mente y llevarte a ese lugar donde tú transgredes la voluntad de Dios. Pecar es hacer lo que a Dios no le agrada. Pecar es hacer lo que está prohibido en su bendita palabra. El pecado es un abismo que se genera entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer uso de unas ayudas tecnológicas para tratar de graficar lo que es el pecado. Aquí estamos nosotros parados frente a un abismo, y después del abismo está nuestro Padre. Ese abismo que vemos en la mitad es el pecado. El hombre ha intentado llenar ese abismo. ¿Y cómo lo ha intentado llenar? Lo ha intentado llenar con religión, lo ha intentado llenar con buenas obras, lo ha intentado llenar con su propio criterio, pensando que no le hace mal a nadie, que porque no le hace mal a nadie, ese abismo ya no existe, ya no lo separa de nuestro Padre. Pero yo les quiero contar una cosa. Ese abismo aún sigue, y solo hay una manera de romper el pecado. El Señor nos dice en su palabra en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. También nos dice en Romanos 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo podemos llenar ese abismo? Ese abismo que se llama pecado y nos separa de la gloria de Dios. Solo hay uno que puede llenar ese abismo, y es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. No vamos a llegar al Padre si no es a través de Él. Pero también hay una conducta que nos separa de la gloria de Dios, y es la desobediencia. Y el primer ejemplo de desobediencia lo encontramos en Génesis 2:17, cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. Y haber desobedecido esa orden trajo una consecuencia. Esa consecuencia la vemos más adelantico en Génesis 3:17, cuando el Señor les dice, maldita será la tierra por tu causa. Una grave consecuencia de esta desobediencia. A Dios le encanta que obedezcamos. Para Dios es importante que sus hijos sean obedientes. Jeremías 7:23, y nos dice, lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedézcame, así yo seré tu Dios, y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. Y nos lo sigue recordando también en el Nuevo Testamento a través del libro
de Romanos 13:1, que todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Obedecer trae dos circunstancias de beneficio para el ser humano, que es protección y bendición. ¿Por qué bendición? Si observamos Deuteronomio 28, encontramos una cantidad de bendiciones que el Señor le dio al pueblo de Israel si obedecían sus mandamientos. Pero esas bendiciones aún siguen vigentes para nosotros. El Señor bendice a través de su palabra la obediencia del ser humano. Y esas bendiciones tienen que ver con la ciudad, una bendición urbana, con el campo, una bendición agraria. Bendice el vientre, bendice nuestro ganado, la canasta, la mesa del hogar, el camino, nos da victoria. Bendice nuestro granero. El granero es sinónimo de ahorro. Bendice nuestra tierra, bendice nuestro pueblo y nos da abundancia en todo lo que hacemos. Pero más adelante vemos también qué pasa cuando nosotros no somos obedientes, cuando desobedecemos. También hay unas maldiciones para su pueblo cuando no obedece. La obediencia también es protección. Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad y obedecemos, estamos siendo protegidos por un halo espiritual que nosotros no vemos, pero está allí. Si observas una obra, te das cuenta que cada integrante, cada trabajador de esa obra tiene puesto casco, tiene puesto chaleco, tiene puesto unas botas especiales. Algunos tienen arnés que los adhieren a las estructuras para que no caigan. Si nosotros no obedeciéramos, o mejor, si las personas que trabajan en esa obra no obedecieran estas recomendaciones y hicieran sus labores y trabajaran sin estas protecciones, yo pienso que estarían constantemente arriesgando su vida. Cualquier elemento les puede caer encima o pueden dejarse caer de un lugar muy alto. La obediencia es protección. La mayoría de las personas que acatan las órdenes de sus superiores y de sus autoridades están guardadas y protegidas. En este momento de crisis que está viviendo no solo este país, sino todo el mundo, vemos que las autoridades han querido darnos unos lineamientos para que nosotros nos protejamos y no salgamos de esos lineamientos. Pero también vemos que hay personas que no quieren cumplirlo. Hay personas que no quieren estarse en su casa, quieren salir. Hay personas que no salen cuando las autoridades han dispuesto que es el día para que salgan. Otras personas se desplazan de un lugar a otro habiendo prohibición que no permite que esto suceda. Hay una tendencia especial en el ser humano de desobedecer y de no acatar la autoridad. Pero ¿por qué esa tendencia en el ser humano? ¿Qué pasa con el hombre que no quiere obedecer? La Biblia nos habla de grandes hombres de la fe del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento aún, que no hicieron caso a las recomendaciones de Dios, que no hicieron caso a las recomendaciones de su Padre. El primero de ellos es Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Saúl perdió el reino que Dios le había dado. Sansón no solo perdió la fuerza, sino que perdió la vida. David fue traicionado por alguno de sus hijos y sus altos oficiales, quienes intentaron quitarle la vida. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Y el hijo pródigo experimentó duras consecuencias a causa de su desobediencia. Dice la palabra que tuvo que comer la comida que le daban a los cerdos. Nos cuesta mucho obedecer. Y no solo ahora, en el pasado al ser humano le ha costado obedecer. Aún un hombre lleno del Espíritu como era el apóstol Pablo tuvo problemas con la obediencia. En la carta a los Romanos 7, del 15 al 20, el apóstol Pablo nos cuenta lo siguiente. No entiendo lo que me pasa,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero, en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pareciera que el apóstol Pablo quisiera diferenciar dos autoridades que hay en su ser. Y una tiene que ver con la naturaleza pecaminosa y otra tiene que ver con su ser espiritual. Debemos dejar que esa naturaleza pecaminosa se quiebre frente a nuestra parte espiritual. De esta manera no nos va a ser tan difícil obedecer al Señor y a sus autoridades delegadas. También limitamos al Señor cuando no somos hacedores de su palabra. La Biblia nos enseña en Santiago 1 del 22 al 27 que no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Cómo podemos saber nosotros si estamos siendo hacedores o no de la palabra? No debemos dejar que toda esta enseñanza que nos ha regalado nuestro Señor se vaya, que entre por un oído y salga por otro. Pidámosle guianza al Espíritu Santo, pidámosle discernimiento al Espíritu Santo para que podamos retener lo bueno que hay en la palabra. No podemos ser hacedores de la palabra si no estamos orando, si nuestro tiempo de oración no es suficiente para que el Señor nos revele su bendita palabra. Tampoco somos hacedores de la palabra si no la conocemos. No podemos hacer lo que no sabemos. ¿Cuánto tiempo de lectura de la palabra estás teniendo? No vamos a ser hacedores de la palabra si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos revela lo que el Señor quiere para nosotros. Debemos procurar tener llenura del Espíritu Santo. Debemos pedirle al Señor en oración que nos dé llenura del Espíritu Santo. Una vez tengamos esa llenura del Espíritu Santo, vamos a recibir el mensaje que Dios quiere para nuestra vida. ¿Te has cuestionado si estás en un proceso de santificación? ¿Te has preguntado si esa palabra que has escuchado ha hecho algo en tu vida? ¿Te ha transformado? ¿O estás igual que hace algún tiempo? ¿Estás poniendo a Dios sobre todas las cosas? ¿O aún siguen habiendo cosas más importantes que el Señor? ¿Aún sigue reinando tu vida el trabajo? ¿O la familia? ¿O aún un hobby está adelante de Dios? ¿Le estás quitando ese primer lugar? ¿O aún tienes a Dios en el primer lugar? Debemos cuestionarnos y debemos evaluar nuestro actuar. Solo así sabremos si somos hacedores de su palabra o simplemente somos oidores. Simplemente nos encanta el mensaje porque nos identificamos con él, pero no obramos conforme a su enseñanza. El mundo es pegajoso, es como una melcocha de dulce que tocamos y nos queda en las manos. Solo si vivimos en comunión con Dios, podemos vencer eso pegajoso que tiene el mundo y nos adhiere a él. Juan 13, 16, 17 nos dice: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Aquí la invitación que nos hace el Señor es a que pongamos en práctica lo que Él nos enseña. Que tomemos esa palabra, la atesoremos y la saquemos cuando
cuando venga el problema, la saquemos cuando alguien tenga una necesidad. Seamos hacedores, no nos llenemos de palabra y no la guardemos donde nunca la vamos a usar. Cuando decidimos que nuestro actuar sea conforme a la palabra, estamos siendo hacedores de la palabra. Cuando llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, estamos siendo hacedores de la palabra. Cuando confiamos en Él, todo lo que nosotros hacemos, cuando vamos a iniciar un proyecto y lo ponemos primero en manos de Dios, estamos siendo hacedores de la palabra. Cuando estamos haciendo lo que el Señor quiere, somos hacedores de la palabra. Y cuando somos hacedores de la palabra, nos llenamos del Espíritu Santo. Podemos decir que tenemos llenura del Espíritu. Por último, quiero regalarles algo que el Señor nos dice a través de Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. No importa cuál sea la circunstancia que tengamos, no importa qué estemos viviendo, no importa por qué situación estemos pasando, no importa este momento especial que vive la humanidad. Dios no va a dejar de ser Dios porque estemos en cuarentena. Dios no va a dejar de ser Dios porque estemos viviendo una pandemia o porque los gobiernos vayan a afrontar una crisis económica. Él siempre será el Todopoderoso, Él siempre será soberano. Y lo mejor es que siempre tendrá su mano extendida para bendecirnos. No dejemos nosotros de abrir los brazos para recibir la bendición de Dios. Para concluir, quiero leerles este pequeño párrafo. Limitamos a Dios en tantas cosas, pues Él te quiere sanar. Él te quiere prosperar. Él te quiere bendecir. Limitamos a Dios en esas pruebas que nos vienen, en ese problema económico, en esa situación familiar, en ese ser querido que anda en malos pasos, en esa enfermedad con la cual creemos que no podemos luchar. Tantas cosas que no tienen solución o que son casi imposibles en nuestro entender. Dios lo puede resolver. Porque como Él nos ha dicho, para Él no hay nada imposible. Él es y seguirá siendo nuestro grande y nuestro maravilloso Dios todopoderoso. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, bendito Dios. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras, Dios, que tu plan es perfecto para tus hijos, Señor. Y nosotros lo limitamos. Nosotros no permitimos que tú obres como quieres obrar en nuestra vida, Señor. Te pido, Padre Santo, que toques el corazón de cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, y le muestres qué cosas están interponiéndose entre tu bendición y ellos. Qué cosas no permiten, Señor, que tú derrames de esa promesa, de esa bendición en su vida. ¿Cuál es ese abismo que hay ahí parando esa comunión, Señor? Gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas a través de estos medios, Señor. Gracias por todo lo que nos ocurre, porque para tus hijos todo nos es para bien, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y te hemos orado puestos de acuerdo en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado este mensaje, si tú no te congregas en ninguna iglesia, si te pareció que Dios te habló hoy, quiero invitarte a que hagas una pequeña oración conmigo. Repite conmigo la siguiente declaración. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he sido un pecador, Señor. Pero también reconozco que tú tienes el poder para perdonar esos pecados, Señor. Hoy, Padre Santo, declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Señor, que me limpies de todo pecado cometido desde mi infancia hasta el día de hoy. Yo te invito para que entres en mi vida, tomes el control de ella y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si has hecho esa oración, hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy eres una nueva criatura, hoy eres una nueva persona, eres hijo de Dios, ya no eres criatura.
Y quiero que te pongas en contacto con los teléfonos que van a aparecer ahora en tu pantalla y unas personas te van a orientar respecto de quiénes somos, qué hacemos y te van a vincular con nuestra congregación. Dios te bendiga. Y recuerda, Casa Roca no para. Te invitamos para que sigas conectado con nosotros el día domingo a través del servicio que se hace por nuestros canales de YouTube, en los links que van a aparecer en la parte inferior de nuestra pantalla. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Un abrazo.